Bueno, buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos al webinar Retornar o no retornar, el dilema de la nueva normalidad. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Psicología. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos recordarles que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas al espacio que se llama P&R a través del chat o al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña Diana Agudelo. Diana es psicóloga de la Universidad de Antioquia, doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Granada en España. También es vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Diana, te cedo la palabra para iniciar con esta actividad. Muy bien, buenas tardes para todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio que desde la universidad, a través de educación continua, los viernes se ha venido dedicando desde hace algún tiempo al tema de bienestar y calidad de vida. Les estamos compartiendo aquí un material que hace referencia a esta iniciativa que desde la universidad, como ustedes ven, desde distintas unidades académicas y desde distintos servicios de la universidad, pues nos hemos venido comprometiendo para llevar a cabo un espacio donde podamos abordar la formación de las personas como seres integrales alrededor de temas como la salud mental, la salud física, la salud emocional y el entorno. Esta es una formación abierta que busca propiciar experiencias de aprendizaje alrededor de la configuración de nuestro ser integral, como les decía, en relación con estas distintas áreas de funcionamiento. En ese orden de ideas, pues es un espacio que busca llegar a distintos tipos de población, a población general, no necesariamente especializada, dado que consideramos que en cualquier tiempo, pero sin lugar a dudas, en los actuales momentos que afrontamos, podernos dar un espacio para acercarnos a estas experiencias relacionadas con nuestro bienestar y nuestra calidad de vida es un compromiso que tenemos con cada uno de nosotros. Así que los invitamos para que a través de nuestra página web nos sigan y se vayan enterando de todos los eventos que tenemos. Aquí tenemos algunos de los cursos que estamos ofreciendo en cada uno de sus ejes, donde esperamos ofrecer algunas herramientas para el manejo de nuestra salud mental, para el favorecimiento de nuestra actividad física conducente a una mejor sensación y relación con nuestro cuerpo y con nuestra mente, a desarrollar unos entornos más saludables, más satisfactorios y más llenos de bienestar. Esa es nuestra apuesta. Queremos invitarlos y agradecerles porque como hoy y como otros viernes están acompañándonos e invitarlos a que lo hagan y a que difundan también esta experiencia con otras personas que conozcan y esta comunidad de aprendizaje crezca como compromiso y con la responsabilidad social que tenemos como universidad. Muchas gracias por eso. Muy bien. Y en el marco de esta estrategia de bienestar y calidad de vida, pues fui invitada para trabajar con ustedes, conversar con ustedes un rato alrededor de este tema que a mí me interroga mucho. He estado leyendo, estudiando, conversando, especulando también, sobre todo porque alrededor de estas nuevas experiencias, pues claramente no hay mucho escrito y por el contrario tenemos muchas dudas y muchas preocupaciones todos. Yo quise empezar con, en esta diapositiva presentándoles esta imagen maravillosa de un pintor del siglo XX, italiano, pero radicado en Argentina, que es Campanella. Esa obra es El Eterno Retorno y nos habla claramente de esa
experiencia maravillosa que hay en relación con la noción del tiempo, esa noción que tiene la filosofía alrededor del tiempo y que se destaca de manera importante en el estoicismo. Como aquello del retorno es una vuelta permanente, no solo sobre los acontecimientos, sino sobre incluso los sentimientos, como ya lo decía Nietzsche, por ejemplo. Y quise empezar con eso porque a mí me ha llamado mucho la atención no solo la concepción de la nueva normalidad, como voy a contarles ahorita, sino qué es eso de retornar y a dónde es que vamos a retornar, si es que esa es la experiencia a la que nos tenemos que ir acercando. Y por eso esta conversación, que va a durar alrededor de 45 minutos para que tengamos un tiempito para escuchar sus comentarios y sus preguntas, quiere girar alrededor de estos tres asuntos, que yo he denominado de la sorpresa a la costumbre, por la pregunta, por la nueva normalidad, y este asunto crítico que creo que es lo central para charlar un rato sobre esa incertidumbre de volver. Y si vamos a volver, ¿a dónde vamos a volver? ¿Y qué es eso que llamamos retorno? Y cuando empecé a preparar la presentación, la primera imagen que me vino a la mente fue la imagen del mar que hace tanto tiempo muchos no podemos ver y que nos vamos a demorar en volver a ver. Y esa imagen del mar a mí siempre me recuerda cómo, a pesar de que lo podamos ver durante todos los días de nuestras vacaciones, o para aquellos que tienen la fortuna de vivir al lado del mar, aunque lo vean cada día, cada mañana, cada atardecer, las aguas del mar siempre vuelven, pero nunca son las mismas aguas. El mar es un ente vivo que se transforma, que va y viene, que lleva cosas y que trae cosas, que trae sorpresas y que también en ese orden de ideas pues nos deja, nos debería permitir sorprendernos cada vez. Entonces, aunque las aguas del mar retornen, aunque vuelva y suba la marea, las aguas que regresan siempre son otras aguas, se han cambiado, se han mezclado, y aunque lo podamos ver muy parecido, nunca será el mismo mar. Y yo creo que evidentemente y sin nostalgia, de verdad se los digo sin nostalgia, yo creo que los tiempos que vivimos son tiempos diferentes y creo que no vamos a volver a lo que teníamos, y cuando les digo sin nostalgia es porque yo creo que la evidencia es que siempre, cada día nos renueva y nos transforma, solo que esta pandemia nos lo está haciendo ver de una manera más clara. Y entonces, en ese sentido, empezar a hablar de ese primer punto que es de la sorpresa a la costumbre. Entonces yo traté de empezar a hacer como un recuento ahí de cosas que han pasado. Les quiero compartir que desde el día 1 que empezó el simulacro de aislamiento hasta el día de hoy, incluso el día de hoy, yo he venido haciendo una bitácora de este viaje. En esa bitácora personal he venido escribiendo todos los días acerca de lo que va pasando. Esa experiencia de construcción narrativa tiene mucho sentido y a mí me ha servido para muchísimas cosas, y probablemente les haga mención de algunas de ellas a lo largo de esta presentación. Y en esa bitácora, escrita a mano cada día, pues hay distintas cosas, hay memes, hay a veces solo palabras, a veces hay una idea, a veces hay una historia, a veces hay un cuento, un poema, cosas de cada día que me han hecho o que me han ayudado a construir la experiencia de este tiempo. Y entonces, esto empezó como un simulacro, si se acuerdan, para los que estábamos en Bogotá, ese puente de marzo que fuimos invitados a hacer un aislamiento durante ese fin de semana como preparación para lo que se iba a volver una cuarentena en la que todavía continuamos. Ese fue el día 1 y nos estábamos preparando y no sabíamos exactamente para qué. Con sorpresa vimos venir un puente que en otras ocasiones lo hubiéramos utilizado para estar de viaje. Muchos teníamos planes para ese fin de semana y teníamos tiquetes y teníamos destinos y teníamos muchos planes que luego terminaron en la sala de la casa de cada uno, en espacios que seguramente no habíamos pensado que íbamos a estar.
Luego hemos vivido el penúltimo día, el fin de la cuarentena, con la sorpresa de que no es el penúltimo día ni el último día, que la cuarentena se extiende, y así estamos nosotros todavía en este momento, en los penúltimos días de la cuarentena. Si en verdad va a ir hasta el 15 de junio, no lo sabemos. Todo el tiempo hemos estado esperando un día, y esperando, ese día esperado es el día del retorno a la nueva normalidad. Ese día lo esperamos con ansias y deseamos tener un día donde haya menos restricciones, donde podamos volver a hacer las cosas que habitualmente hacíamos, y tenemos una ilusión mantenida en el tiempo alrededor de que llegue ese esperado día. Y en medio de eso salen cosas como historias. Alguien en estos días me contaba esta de cómo se va a recordar el calendario del año 2020. Y es que vivimos un enero, un febrero, después un episodio de cuarentena y después llegó diciembre. Tenemos la ilusión de que sí. Yo por lo menos les cuento y les confieso que tengo una gran ilusión porque llegue Navidad y yo pueda estar cerca de mi familia, más cerca de lo que las circunstancias hasta ahora me han pedido y me han permitido. Entonces, esa situación que llevamos viviendo ya 3 meses empezó así como un simulacro y se ha ido instalando paulatinamente en un hecho habitual. Eso que empezó siendo muy extraño se ha vuelto tremendamente habitual. Hemos logrado aprender y cambiar unas rutinas que nunca nos hubiéramos imaginado que pudieran llegar a ser así. Y yo se las quiero recordarles, algunas de ellas a través de unas imágenes. Decirles que van a aparecer unas fotografías de personas que son cercanas y a quienes yo no les he pedido permiso para usar estas fotos. Algunos me están oyendo y me están viendo. La presentación no la voy a publicar, pero quería decirles que están en esta presentación porque como para cada uno de ustedes hay muchos hitos, hay muchas cosas que han pasado durante este tiempo y que forman parte de la historia que estamos escribiendo para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Entonces, la cuarentena nos ha traído cosas en la historia reciente, que es acomodarnos y acostumbrarnos a temas como tener el rector en la sala de la casa o en el estudio o en el comedor. Ya incluso es más fácil verlo ahora de lo que lo veríamos si estuviéramos en la universidad, porque pues pedir una cita seguro nos costaría mucho trabajo. Entonces ahora lo vemos con más frecuencia en la página web, en los distintos eventos que él ha tenido con la comunidad uniandina y en general para nuestra sociedad. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha permitido cosas como poder estar en una reunión con la vicepresidenta de la República varias veces, que las cosas previas a la pandemia y su historia y sus comentarios acerca del rol de los psicólogos, de la pertinencia de la psicología, etcétera, pues nos llevó a estar trabajando y a meternos como departamento de psicología en la agenda de salud mental de este país y haber estado trabajando durante todo este tiempo en estrategias como salud mental a la U, en estrategias como el nuevo plan de atención en salud mental del Ministerio de Salud y demás. Eso lo ha posibilitado el estar aquí sentada donde he podido estar en los últimos 3 meses. Hemos pasado por toda suerte de historias acerca de un objeto que para nosotros era impensable y que solo nos lo imaginábamos, pues básicamente cuando estábamos en la clínica y con pacientes que estaban hospitalizados y tenían alguna situación de aislamiento respiratorio. Y entonces desde la historia ingenua del tapabocas que las abuelas nos podrían tejer con tanto amor y muy bonito, hasta oferta variada. Esta foto, les digo, es de hoy. Me llegó hoy una oferta de unos amigos por el chat ofreciendo tapabocas con diseño, una realidad en donde este objeto se volvió parte de nuestra cotidianidad, de la canasta familiar. Yo no sé cuántos de ustedes lo incluyeron en la canasta familiar, yo supongo que la mayoría de nosotros, incluso como el objeto más preciado, a veces más difícil de conseguir,
incluso pagando precios que no nos imaginamos nunca que pudiera tener un tapabocas. Yo recuerdo que en la segunda semana de aislamiento, mi hermano es médico en Medellín y conversamos una noche acerca de lo difícil que iba a ser enfrentar la pandemia, porque en el hospital donde él trabaja no había implementos de bioseguridad y en Medellín estaba siendo muy difícil conseguir tapabocas. Y yo me di una jornada de búsqueda de tapabocas por un montón de farmacias y de sitios en Bogotá y conseguí hasta tapabocas N95 y le mandé un cargamento, mandé 2 encomiendas por 2 empresas distintas pensando en que si una se perdía pues la otra le llegara, porque una gran preocupación que yo tenía era que mi hermano siendo médico tuviera que afrontar esta situación sin tener los elementos de bioseguridad. Ese día mi bitácora habla del gran descubrimiento que fueron los tapabocas N95, que no sabía de toda su utilidad y tampoco de cuánto me iban a costar para que yo le pudiera mandar un cargamento a mi hermano. A eso que en principio me generó tanta sorpresa, yo ya me he ido acostumbrando y tengo tapabocas en el bolso para cuando tengo que salir, tengo tapabocas a la entrada del apartamento para cuando tengo que abrirle a alguien o cuando tengo que bajar a recibir un domicilio. Ese objeto, antes tan inocuo y tan anodino realmente, se ha vuelto un artículo de primera necesidad y un buen amigo. Incluso el de la abuela, de crochet y todo, muy bonito para recordar para la posteridad como un objeto de memoria de este año. Las aulas, acostumbrarnos a que nuestros salones llenos de estudiantes ahora sean habitados por la soledad, pero también la foto que tengo a la izquierda es de los hijos de una gran amiga que está luchando enormemente con el tema de la educación en casa, de qué hacer con 2 niños pequeños que tienen que estar simultáneamente en clases, y donde hay uno, el más grande, que está en la parte de atrás, muy juicioso, tratando de hacer sus tareas, mientras el pequeño travieso de él se atraviesa en la foto para hacernos saber que no quiere tomar más clases virtuales, que está cansado, y que tal como lo dicen algunos de los memes, pues los papás están llevándose una parte dura en esta tarea, los maestros tratando de aprender cómo enseñar y los papás tratando de volverse maestros en medio de esta circunstancia. Luchar con cosas como la afectación del sueño y que muchas veces quisiéramos que en vez de fumigar el coronavirus alguien pasara repartiendo ribotril para que no nos despertáramos tanto por las noches, para que nuestro sueño fuera más reparador y a la mañana siguiente no tuviéramos tantas ojeras como muchos de nosotros tenemos por la afectación del sueño, que dicho sea de paso es una de las consecuencias del aislamiento, de la soledad, ¿sí?, y del confinamiento, afectaciones directas sobre la calidad y la cantidad del sueño que tienen también consecuencias sobre nuestra salud mental y física. Nos hemos acostumbrado, esta es una foto de mi casa, a tener en la puerta los objetos preciados que les digo, alcohol, antibacterial, desinfectante, tapabocas, y después poder pasar a tener, no van a creer que lo que tengo ahí es una tienda, no voy a montar una tienda, es mi zona de desinfección, de pasarme un día entero, después de hacer la compra, lavando uno por uno los alimentos que vamos a consumir, tenerlos un tiempo en reposo para que después nos gastemos otro rato, otra tarde tratando de almacenarlos como corresponde y poderlos comer sin el temor a que eventualmente el coronavirus haya entrado a nuestra cocina, a nuestro espacio probablemente pues, de los espacios más privados que podemos tener en casa. Nos hemos acostumbrado a celebrar nuestros cumpleaños de otra manera. Todos los que hemos celebrado el cumpleaños en la pandemia hemos recibido esos regalos. Yo recibí de mis amigos de la universidad, ahí están, el día de mi cumpleaños, pues una reunión por Zoom y compartieron conmigo el vino y la torta, ¿sí? Saben que me la deben, que de esa manera no se vale. Pero también
de otras múltiples maneras hemos aprendido a relacionarnos y a celebrar las fechas especiales. Por ejemplo, hace una semana que fue mi cumpleaños, unas amigas que son aquí como mis hermanas, que son mi familia, se dieron a la tarea de recoger en complicidad con mis hermanos un video con imágenes y comentarios de personas insospechadas, de personas muy queridas para mí, que hicieron que pudiera tener un cumpleaños rodeada de más gente de la que hubiera tenido si no hubiéramos estado en cuarentena, porque no los hubiéramos podido juntar a todos ellos, y logrando hacernos sentir más acompañados a pesar de estar tremendamente solos. A eso también nos ha acostumbrado la pandemia. En esa nueva realidad han pasado cosas como ver crecer a los seres que más amamos a través de una pantalla. Él es Sergio, un regalo que la vida me dio este año, un sobrino maravilloso, hijo de mi amiga Lina, y acaba de cumplir 5 meses, y lo he tenido que ver crecer a través de la pantalla de WhatsApp por la imposibilidad de verlo, excepto un día, hace una semana, que también violé la cuarentena, como seguramente muchos lo hemos hecho, para poder estar cerca y poderlos abrazar como el mejor de los regalos de cumpleaños. Nos han sorprendido otros eventos. Esta foto es tomada desde mi ventana y es una noche maravillosa que fue la noche de la luna rosa, uno de los eventos más bonitos que hemos tenido este año, que fue una de las experiencias más bellas de la mayor proximidad de la luna hacia la que logra porque esa noche estuvo despejada porque no había tantos niveles de contaminación y me la regaló una de estas noches silenciosas. O ese atardecer, ahí no se ve tanto, de una calle sola. Y mientras tanto, pareciera como si el mundo se hubiera paralizado. Efectivamente, ese meme me gustó mucho cuando lo recibí, como tratando de ilustrarnos un tiempo en el que se espera de nosotros una nueva forma de relación, una nueva forma de contacto con el planeta, con la forma de consumir, y probablemente como en la búsqueda de ser efectivamente, como allá aparece, unos huéspedes más dignos de este planeta. Esto ha sucedido también y forma parte de las cosas a las que yo no quiero acostumbrarme, porque quiero siempre sorprenderme, y es ver el proceso, si lo logran ver ahí, del desarrollo de una mariposa, la salida de la mariposa, deslumbrante y preciosa, y su inicio de vida cuando sale de su crisálida. Ojalá tuviéramos más ocasión de poder ver este tipo de cosas y nunca acostumbrarnos a que ocurran, para que siempre nos podamos sorprender por ellas. Y eso es lo que la vida son muchas de las cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar en estos meses, y ahora nos dicen que hay que volver a la nueva normalidad. Ese concepto de la nueva normalidad, muchos de ustedes lo sabrán, es un concepto retomado de la economía, ¿cierto? Y es para referirse, y se usó mucho a raíz, por ejemplo, de la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, y es un concepto que se usa para definir como la necesidad de ajuste a los tiempos actuales, y en donde lo que antes también se consideraba anormal, ahora empieza a considerarse normal. A eso se refiere un poco ese concepto, que por todas partes lo vemos, se habla de él en muchas columnas de los periódicos, mucha gente está hablando de eso. ¿Pero qué significa? Significa, entre otras cosas, volver a esas actividades laborales, académicas, sociales, parecidas a las que teníamos antes de que todo esto ocurriera, pero en el marco de la toma de medidas de precaución y prevención
que antes no teníamos y que no nos imaginábamos que fuera a ser necesarias. Es el retorno a unas nuevas formas de relación, por ejemplo, a aprender nuevos gestos, ¿sí? A aprender nuevas maneras de expresarnos y también nuevas formas de encuentro. Esas nuevas formas de relación pasan por cosas como que podamos aprender a leer mejor el movimiento de los ojos. El otro día hablábamos sobre eso de aprender a sonreír con los ojos, aprender a comunicarnos de otra manera cuando la mitad de nuestro rostro va a estar cubierto por un tapabocas, y que eso va a mediar muchas de las conversaciones y muchos de los encuentros en adelante, incluso de los encuentros más cercanos, más íntimos, donde más cerca quisiéramos estar de las personas que amamos, como cuando tenemos que despedir a alguien, como cuando en estas épocas tenemos que asistir a un funeral y no podemos ni siquiera tocar a las personas que más amamos, nos tenemos que sentar con distancia y nos tenemos que mirar, aprendiendo qué dicen esas miradas en ausencia de sonrisas, en ausencia de otros gestos que nos indiquen lo que queremos comunicar. Y eso al principio seguramente nos asusta, pero leyendo sobre esto me he encontrado cosas muy bonitas y muy curiosas. Por ejemplo, que cosas que damos por sabidas y por entendidas que son así, no son así en todos los lugares. Leía, por ejemplo, algo que sucede en Bulgaria en relación con las expresiones gestuales de sí y de no, en donde para los búlgaros las expresiones son al contrario, y ellos para asentir mueven ligeramente la cabeza sobre sus hombros, y para negar mueven su cabeza arriba y abajo, es decir, tienen un gesto contrario al nuestro. Y eso es una historia muy interesante derivada de la conquista de los turcos en el Imperio Otomano, en donde a los búlgaros se les obligaba a renunciar, se les preguntaba y se les pedía que renunciaran a su fe cristiana. Y entonces desarrollaron esta estrategia para tratar de convencer a los turcos de que estaban de acuerdo con la respuesta que les estaban solicitando, y ese gesto se quedó, y viven con un gesto que es totalmente contrario al nuestro. Entre nosotros no nos damos cuenta la cantidad de gestos que tenemos y que son un lenguaje casi idiosincrático, o el lenguaje de las parejas, que hace que sin hablar, por ejemplo, ciertas miradas, ciertos guiños de ojo, indiquen otras cosas que, por ejemplo, son códigos secretos para otras personas. Entonces, los seres humanos sí somos capaces de aprender otras formas de relación y otras formas de gesto y otras formas de comunicación, y también otras formas de encuentro. Yo no quiero decir que las que estamos teniendo ahora, mediadas por cualquier plataforma tecnológica, sean mejores que las que teníamos antes. Solo quiero decir que son distintas y que nos han permitido claramente mantenernos en contacto, incluso mucho más del contacto que antes podríamos tener. En una ciudad tan caótica como Bogotá, pensemos lo útil que es, por ejemplo, poder tener acceso a la posibilidad de reunirnos de esta manera y no tenerse que aguantar el tráfico pesado que haría que uno se demorara una hora u hora y media para ir hasta el cumpleaños de unos amigos, y en cambio ahora tenerlo mucho más cercano. Entonces, digamos que esas nuevas formas de encuentro nos están permitiendo hacer las cosas también de otra manera. Yo extraño cosas, soy nostálgica también de algunas cosas, pero con esto lo que quiero decir es que es probable que en esa nueva normalidad estos aprendizajes nos cuesten, pero también nos dejen una forma de relación distinta, incluso, y es lo último que tengo allí, una forma de relación con el consumo diferente, que creo sin lugar a dudas es la que estamos experimentando muchos de nosotros a raíz de toda esta situación. Y ahí quería compartirles, esto es un trabajo muy interesante de una asociación de empresas en México, EIY, y me encontré un artículo de ellos muy interesante, ¿cuál será la nueva normalidad a partir de la crisis del COVID-19?
Y entonces ellos plantean varias cosas que me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, en relación con la necesidad y como con la adopción de un consumo más responsable basado en muchas cosas, por ejemplo, en una conciencia social distinta, en una conciencia ambiental diferente, pero, por ejemplo, cómo todo esto puede estar mediado alrededor de cosas como nuestra necesidad de saber que los productos que estamos consumiendo son de una procedencia que nos da confianza, ¿sí? Que sabemos que están siendo manipulados y tratados con el debido cuidado, que es una de las preocupaciones grandes que tenemos ahora. ¿Por qué pedimos a este sitio y no a este? ¿Cuál es nuestra relación con los sistemas de domicilio? Nuestra relación con los alimentos cuando los recibimos, cuando los trae el domiciliario, o por qué tenemos una mayor preferencia por uno u otro restaurante. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra mentalidad ahora? Una conciencia, una necesidad de saber si ese producto es seguro, si ese producto se ha manipulado de maneras adecuadas y demás. Pues esta gente de este grupo mexicano plantea eso, cómo se empiezan a generar unas lógicas distintas alrededor del consumo. Yo, en todo caso, tengo algunas críticas alrededor de eso, no es el objeto de esta conversación, pero creo que lo pudiéramos discutir en otro momento. Sin lugar a dudas, otro de los cambios importantes tienen que ver con la convivencia, cómo se ha modificado la convivencia durante este tiempo y cómo se va a seguir modificando en adelante, porque con la transformación del trabajo, por ejemplo, para unir otro aquí, a lo que nos enfrentamos es a pasar mucho tiempo desde el trabajo en casa, el teletrabajo, y eso seguirá cambiando las dinámicas de una familia, las dinámicas de relación, con impactos que pueden ser positivos, pero también con impactos que estamos viendo negativos. Por ejemplo, la aceleración, el incremento en los casos de violencia intrafamiliar como consecuencia de esta convivencia de tanto tiempo en casa. Y eso es un desafío en salud mental, eso es un desafío para los gobiernos en relación con el desarrollo de programas que nos ayuden a atender a esta problemática tan compleja, que además no va a desaparecer en el corto plazo, dado que la permanencia de las personas en el hogar por más tiempo se va a incrementar en los próximos meses, en los próximos años y probablemente de manera indefinida. Los autores de este artículo también hablan de una nueva relación con lo que ellos llaman la salud consciente. Por ejemplo, yo creo que hay una condición ahora que es muy llamativa y es como por razones diferentes, por el miedo fundamentalmente, los servicios de urgencias están muy vacíos, porque las personas no quieren ir a los hospitales. ¿Qué estarán haciendo con sus necesidades físicas? Tampoco sabemos si se están muriendo más personas por cuenta de otros temas, esas cifras no las tenemos. Pero lo que muy probablemente pasa es que las personas hemos reevaluado nuestra relación con la asistencia a los centros hospitalarios. Hemos aprendido a relacionarnos distinto, por ejemplo, con los sistemas de telesalud. Y en un país donde esta herramienta no estaba tan desarrollada como el nuestro, hemos tenido que dar pasos agigantados. Los psicólogos, por ejemplo, que nos resistimos con mucha frecuencia al uso de las plataformas para llevar a cabo los procesos terapéuticos, hemos tenido que abrirnos a esta nueva experiencia, que ha reducido los costos en el desplazamiento de las personas, por ejemplo, los tiempos en el desplazamiento de las personas y nuestro. Sin embargo, ¿cuáles son también las consecuencias que esto tiene? ¿Cuáles son los desafíos que esto encara en un momento tan particular como este? Hay una relación distinta con las formas de trabajar y esa relación distinta con las formas de trabajar ha llevado, por ejemplo, a que sea necesario modificar espacios dentro de nuestras propias viviendas. Y eso tiene que ver con el tema también de la convivencia y la socialización, por ejemplo. Es que vamos a empezar a requerir espacios
en casa muy distintos. Cuando esto empezó, yo creyendo ingenuamente que esto iba a ser de poco tiempo, no hice muchas adecuaciones, hasta que me empezó a doler mucho la espalda y me di cuenta que necesitaba comprar otra silla, hasta que me di cuenta que necesitaba separar los espacios y que yo no quería hacer la clase, las reuniones y la vida de ocio en el mismo lugar. Y esas transformaciones han ocurrido en este pequeño espacio, que es mi casa, y que, si nos damos cuenta, es lo que ha tenido que hacer cada uno de ustedes para adecuar el espacio para sus hijos, para el espacio con su pareja, si vive solo, adecuar el espacio a esas necesidades. Pues eso va a influir claramente en los próximos años en el desarrollo de las nuevas viviendas, en fenómenos como la migración hacia el campo, porque si ahora buena parte del trabajo que hacemos se puede hacer desde casa, ¿qué sentido tiene vivir en los núcleos urbanos muy poblados? A lo mejor estas condiciones pues claramente nos van a llevar a hacer también transformaciones arquitectónicas y a mostrarnos una relación distinta con la forma de mantener nuestros espacios. No, tengo que hacer una interrupción para decirles, los que tengan en este momento posibilidad de mirar por su ventana, están en Bogotá, quiero que vean el atardecer que nos está regalando esta ciudad hoy. Es impresionante el color rojo que está puesto sobre el horizonte en esta tarde de viernes. Eso es uno de los regalos de esta nueva forma de trabajar. Si eso no ocurriera, yo estaría en un salón de educación continua donde seguro no habría ventana y yo no podría estar viendo este atardecer. Ese es un regalo que tengo de esta nueva forma de trabajar, a pesar de que tenga otros desafíos a los que también nos vamos a tener que acostumbrar. Claramente van a cambiar nuestras formas de movilidad, el transporte se tiene que rediseñar, y eso no está tan mal. A mí no me parece tan aburrido pensar, de hecho me parece fantástico que ahora no haya que pelearse en la fila para subirse al autobús, y que probablemente vamos a tener un espacio de respeto, un espacio vital mayor, que creo que es un derecho importante que tenemos. En esa nueva normalidad sabemos que a lo que nos estamos enfrentando, además, es a cosas como nuestro tiempo de espera es ese, el que haya una vacuna o que la población, la mayor parte de la población, alcance la inmunidad. Y eso es muy importante saberlo porque muchas personas están esperando que la nueva normalidad tenga que ver con que desaparezca el coronavirus. Y vamos a tener que aprender a convivir con él, así como hemos tenido que aprender a vivir con otros virus. Igualmente con potencial para generar condiciones de afectación de la salud graves, como otras, como pues no sé, como el Zika, como otras formas de enfermedad de la gripa N1H1 y otras distintas formas a las que nos hemos tenido que acostumbrar hasta que han llegado vacunas o hasta que nos hemos inmunizado. Y eso significa que vamos a salir a la calle y vamos a convivir con este virus, que en realidad lo que va a ir pasando muy probablemente es que va, como está ocurriendo ya, bajando su nivel de virulencia y su nivel de agresividad, pero estará por ahí. Va a seguir estando en las superficies que tocamos, va a seguir estando en el autobús, en la puerta, en el ascensor, en esos lugares cotidianos y comunes que vamos a seguir frecuentando. Solo que ahora nos vamos a hacer más conscientes de por qué hay que lavarse las manos con tanta frecuencia, por ejemplo, de por qué hay que tener tantos cuidados que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Yo creo que esta nueva normalidad también nos enfrenta a una reactualización de los regímenes totalitarios y a una consolidación de las inequidades sociales. Yo no creo que las inequidades vayan a desaparecer. Tenemos una suerte de solidaridad y una suerte de acercamiento y de entendimiento de las necesidades de muchos sectores de la población, pero la pandemia no va a eliminar esas inequidades. Todo lo contrario, la crisis económica que empezamos a vivir lo que va a hacer es impactar de manera importante en varios sectores, en todos los sectores de la sociedad. Y como decía Adolfo Sablet en su columna del Tiempo hace una semana, lo que va a ocurrir es que los pobres van a ser pobres y probablemente los ricos vayan a ser un poquito menos ricos, pero no
claramente que se vaya a eliminar esa brecha social. Y con mucho dolor, estas son conversaciones que he tenido con algunos amigos, yo sí creo que esta pandemia y esta situación ha hecho que se fortalezca la solidaridad de los solidarios, pero también la mezquindad de los mezquinos. Entonces, que vamos a salir de aquí siendo mejores seres humanos no es una premisa para todas las personas, puede ser una decisión y uno sí puede retomar su experiencia y aprender de esto y volverse un mejor ser humano para uno mismo. Pero también sabemos que esta experiencia ha hecho que se especule de múltiples maneras y pues yo solo traería a colación, la primera de ellas es la especulación, por ejemplo, alrededor de los equipos de bioseguridad, como por poner un solo ejemplo. ¿Qué podría quedarse después de la pandemia? ¿O qué quisiera yo que se quedara después de la pandemia? Y ya les voy a decir cómo vamos a ir retornando y lo que nos vamos a enfrentar. Yo quisiera que después de la pandemia se siguieran quedando los cielos azules, más azules y con menos contaminación. Bueno, el de hoy no, hoy hizo mucho frío y llovió mucho en Bogotá, pero los de estos últimos días, ojalá vinieran para quedarse más, los animales más cerca de los espacios humanos, esas imágenes tan bonitas que hemos visto de fauna que llevábamos tiempo sin ver, que se ha empezado a acercar a los poblados, porque no está el hombre allí para hacerles daño. Qué rico que hayan venido para quedarse los sonidos de la noche y los sonidos del silencio, y no los sonidos de los carros y de las músicas a altos volúmenes que no nos dejan dormir. Qué bueno volver a escuchar los sonidos del silencio. Yo eso lo agradezco como un regalo de este tiempo. Me parece fantástico que haya venido para quedarse, un mayor respeto por el espacio vital, que podamos entender que no siempre, ni de las personas que no queremos, esperamos que estén tan encima nuestro, tan cerca nuestro y que nos agobien tanto. Ojalá haya venido para quedarse, que al hacer una compra, al hacer un mercado, sigamos compartiendo con esa persona que seguirá necesitando, no lo ha necesitado solo durante la pandemia, lo va a seguir necesitando. Ojalá eso se quede en el hábito de nuestra costumbre de hacer la compra cada que hagamos ese mercado. Ojalá haya venido para quedarse la justicia en el pago de servicios como los servicios domésticos, que a pesar de que las personas que nos ayudan en casa no hayan podido venir durante este tiempo, ojalá haya venido para quedarse, que les vamos a seguir pagando y les vamos a pagar justamente cuando también estas personas puedan retornar a sus tareas. Y a mí me encantaría que se quedara el encabezado de ciertos correos electrónicos, como por ejemplo con esa frase: espero que este mensaje te encuentre bien a ti y a los tuyos. Ojalá los mensajes de correo electrónico no empezaran: paso a pedirte el favor, te recuerdo que. Ojalá los mensajes de correo siguieran deseándonos el bienestar nuestro y a los nuestros. Pero en esa última fase, que es esa preocupación de la incertidumbre de volver y a dónde vamos a volver, qué es el retorno, entonces yo creo que es necesario que mencionemos como esa gran contradicción, esa paradoja en la que nos enfrentamos entre el cansancio de estos últimos días donde queremos abrir las puertas, queremos salir, queremos ver a las personas que amamos, que queremos compartir en otros espacios, pero al mismo tiempo la ambivalencia con que eso vuelva a ocurrir, porque esa ambivalencia está marcada fundamentalmente por esas tres cosas que yo les pongo allí: la incertidumbre, el miedo y muchas dudas. El miedo social, el miedo al contagio, el miedo a que la interacción con esta persona pueda ser de riesgo, el miedo a que este sitio pueda tener mucha afluencia de personas y mejor no frecuentarlo. Las dudas acerca de si el vecino, la persona que tenemos delante, en realidad está llevando a cabo las medidas o no está llevando las medidas. La incertidumbre acerca de si los protocolos van a funcionar, acerca de si tiene sentido que los niños vuelvan a la escuela. Por ahí vi una pregunta que está relacionada con eso, ahorita la podemos ampliar, pero quería hablar de eso. A los niños de mi amiga Mónica, que les mostré en la foto hace un rato, una de las cosas que les preocupa, o más bien, una de las cosas que no quieren ahora son videollamadas, pero no es que no quieran estudiar. Si quieren estudiar, pero por ejemplo su niño mayor, Omitar, le decía: es que a mí me hacen falta mis amigos, yo quiero volver al colegio.
La experiencia educativa no es solo una experiencia de aprendizaje de conocimientos, es más, la experiencia de la escuela es una experiencia de relaciones. Y eso a los papás les dará mucho susto, por supuesto, y yo entiendo ese susto, y es la duda acerca de si se están haciendo los protocolos de seguridad como se debería, si se guardan las distancias, si todos los papás en casa son tan juiciosos como lo soy yo para que mi niño pueda estar en la escuela otra vez. Esos miedos los tenemos, esos miedos son perfectamente esperables y normales, pero vamos a tener que aprender a enfrentarnos con esos miedos. Y ahí, entonces, lo primero que yo quiero que se quede de esta idea es, no esperamos volver a la normalidad o a esa normalidad sin miedo. Yo creo que vamos a volver con mucho miedo, todos con mucho miedo, pero el miedo nos pone alerta. El miedo en ese sentido es muy útil. El miedo es inútil cuando nos paraliza y cuando no nos deja hacer nada. Pero si el miedo lo que activa es la alerta, nos ayudará a estar atentos a las medidas que tenemos que tomar para reducir los riesgos con los que vamos a tener que vivir en adelante y que no son muy distintos de los riesgos que ya vivimos, porque los niños, los temores de los papás con niños pequeños cuando llegan al jardín que se les empiezan a pegar todos los bichos y todos los mocos y todas las fiebres, ¿de dónde viene? Pues de que ese niño está enfermo y estornuda encima de los otros niños sin cuidado. Que se limpia la nariz y luego va y toca al amigo. Pues evidentemente siempre ha ocurrido, con virus menos letales, probablemente. Este tampoco es tan letal. Si miramos la proporción de personas que se infectan y las que se mueren, el problema más grave no es la letalidad, es la velocidad del contagio, la manera desproporcionada en que crece el contagio. Entonces, evidentemente, ahora lo que va a pasar es que le vamos a enseñar que si tienes gripa, siempre vas a estornudar sobre el codo, que te vas a lavar las manos muchas veces, pero vamos a enseñar que tener miedo no es una condición para paralizarnos y para no hacer las cosas. Esto es como montar en bicicleta y es como con lo que quiero ya cerrar para abrir el espacio para conversar un ratito. Todos quisiéramos cuando todos quisiéramos montar en bicicleta como cualquiera de esas imágenes que ustedes tienen ahí, y hacer grandes recorridos o alcanzar grandes velocidades o usar la bici para trabajar o disfrutar de montar en bicicleta. Esa es la imagen que tenemos de montar en bicicleta, pero se nos olvidó que para montar en bicicleta tuvieron que pasar muchas cosas, como que no lo pudimos hacer solos, que tuvimos que tener rueditas en la parte de atrás, que alguien nos tuvo que ayudar y nos tuvo que sostener, incluso nos tuvo que empujar y en algún momento nos soltó. Y en ese proceso de aprender a montar en bicicleta nos caímos, nos raspamos, incluso a algunos perdimos esa tarea. Yo perdí la tarea, no pude aprender a montar en bicicleta nunca. Y no pude aprender a montar en bicicleta porque tuve siempre tanto miedo y el miedo me paralizó. Yo soy un ejemplo de que cuando el miedo a uno lo paraliza, no puede hacer lo que quiere. Aprendí a hacer otras cosas y bueno, ya con eso me consuelo. Pero el proceso de aprender es un proceso que está cruzado por las ganas y el deseo de hacerlo, pero también el temor a no lograrlo. Por la posibilidad de hacerlo bien, pero también por la posibilidad de equivocarse y de caerse. Así se aprende a montar en bicicleta. Y el día que el niño consigue ese reto maravilloso, tiene una expresión en su cara que ustedes no saben si es de susto, de sorpresa, de alegría, de miedo, o es tal vez de todas esas cosas. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros, cada que crucemos la puerta y empecemos a hacer nuestra vida normal en las condiciones que esa nueva normalidad nos impone. Y eso significa retomar las rutinas antiguas, pero también aprender las rutinas nuevas, como la lavada de nuestras manos, como el mantener el distanciamiento, como aprender a expresar nuestro afecto de otras maneras, sobre todo para los que somos tan cercanos, tan cariñosos, tan tocones, pues probablemente eso va a ser un desafío todavía mayor. Vamos a tener que aprender a cambiar las maneras para hacer muchas cosas y eso implica de entrada disponernos e identificar que puede haber otras posibilidades y que las que usamos
las usamos porque son las que hemos aprendido, pero no porque sean las únicas, es porque no hemos explorado probablemente otras. Y por eso yo los invito a tener un espíritu curioso, a emprender esto como un viaje nuevo, como un lugar nuevo, a donde uno llega y hay unas costumbres diferentes, a donde uno llega a muchos lugares y sabe que se tiene que quitar los zapatos en la puerta, a donde sabe que se saluda de una u otra manera porque forma parte de las normas y de los ritos de relación en esos lugares. Este nuevo lugar y este nuevo viaje se llama mundo, y a ese nuevo mundo vamos a tenernos que aprender, nos vamos a tener que abrir para aprender esas nuevas formas de relación, construyéndolas en la experiencia, porque esas nuevas formas no están todavía dadas, esas formas las tenemos que aprender. Necesitamos apoyos, probablemente, y hay que buscar esos apoyos y los requerimos. Es un proceso que no necesariamente hay que hacer solo, es un proceso donde por fortuna estamos como humanidad comprometidos, tratando de aprender de las experiencias de los primeros que se han lanzado para recuperar de ellos los aciertos y también para aprender las cosas que no vamos a hacer porque no nos vamos a equivocar por segunda vez. En un paso a paso, donde el día a día nos va a ir mostrando cuándo se puede relajar algunas formas o algunas rutinas y cuándo las vamos a tener que incorporar de nuevo. Es descubriendo, es sorprendiéndose y creo además que es equivocándose. Y yo creo que no le tenemos que tener miedo a equivocarnos. Yo creo que uno en la vida debería poder arrepentirse de las cosas que hizo, pero jamás de las que no hizo. Entonces, yo creo que ese es el reto de lanzarse y hacerlo con prudencia, reconociendo que estamos asustados y que nos cuesta, pero con un espíritu curioso que nos ayude a entender y aprender de este momento histórico que nos tocó vivir. Y yo quería ya para ir cerrando, tengo esta imagen y un regalo. Esta imagen me gusta mucho, bueno, me encanta el arte rupestre, pero por esas cosas de la vida me llegó una lectura en estos días fantástica acerca de cómo la representación humana del miedo ha existido siempre, porque los seres humanos hemos existido con temores siempre y hemos tenido miedos diversos o los mismos miedos disfrazados de otra manera. Hemos tenido miedo de los enemigos y del poder de la naturaleza, que cada vez se despliega ante nuestros ojos de una manera distinta, y eso es transversal a las culturas. Pero como empecé al principio con aquel tema del eterno retorno, volvemos a redescubrir lugares ya visitados, miedos ya tenidos, experiencias ya vividas. No es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una pandemia y esta humanidad, esta especie, se ha logrado sobreponer con aciertos y con desaciertos, pero lo ha logrado. Entonces eso significa que sí es posible y que no sabemos muy bien cómo, pero vamos a construir el cómo. Y quiero para eso regalarles este poema maravilloso que me lo regaló mi amiga Mónica, la mamá de los dos niños que les mostré hace un rato, y que llegó en uno de esos momentos en los cuales uno también siente, o yo también siento a veces desfallecer y tener la sensación del no sentido. No lo voy a leer, se los quiero dejar ahí un momento para que lo miren. En una invitación también a considerar que esta experiencia no puede ser inútil, que esta experiencia nos tiene que ayudar a poder encontrar un sentido y también encontrar una razón para intentar hacer las cosas de la mejor manera, para reponernos al sufrimiento y al dolor y al miedo que nos da que los seres que amamos salgan, que nosotros mismos nos expongamos, que tengamos la posibilidad de un contagio, que nuestros esfuerzos grandes o pequeños no den el fruto que esperamos. Pero la vida es eso. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Creo que es una buena manera de resumirlo.
Y nada, espero que aprendamos en un siguiente webinar cómo sobrevivir a los webinars en los tiempos de pandemia. Espero que de este no tengan que sobrevivir. Muchas gracias, era lo que yo tenía para compartir con ustedes en esta tarde y creo que podemos tener un espaciecito para hacer algún comentario o alguna pregunta. Claro que sí, muchas gracias, Diana. En este momento damos inicio a la ronda de preguntas, así que, bueno, invitamos a los participantes a que se animen y nos envíen sus preguntas e inquietudes a través del chat de PIR o al panelista soporte técnico. Nos llegaron las primeras preguntas y Diana y Laura nos hacen exactamente la misma pregunta, y es, ¿qué le recomiendas a las mamás y a los papás que tienen miedo que sus hijos vuelvan al colegio? ¿Qué sugieres para el retorno a esta nueva normalidad? Yo, como se los decía hace un momento, creo que los papás van a tener que vivir esta experiencia llenos de los miedos y quisiera como recordar o llevarlos a recordar y seguramente van a poder hacer este ejercicio, los miedos que tuvieron cuando sus hijos nacieron, los miedos que tenían a no ser capaces de cuidarlo suficientemente, o el miedo a que se enfermaran, o el miedo a, yo no sé, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, pues empecé a trabajar en un hospital y veía que uno de los miedos más grandes que tenían las mamás en esa época era el miedo a la muerte súbita, ¿sí? Y a no poder hacer nada para que sus niños murieran. Entonces yo creo que la experiencia de la crianza es una experiencia ambivalente, donde hay miedos y donde hay desafíos, y donde los papás experimentan con prudencia, vuelven. Y creo que esta es una experiencia como esas, como cuando le están enseñando al niño, cuando le están introduciendo un alimento nuevo y ustedes no saben si le va a gustar o si le va a caer pesado o le va a caer mal. Vamos a tener que aprender a actuar con ese miedo, pero también a actuar con confianza. ¿Y cuál es la confianza? Yo creo que tenemos que reconstruir el vínculo social, y pensemos que yo no soy la única mamá que tengo miedo y que yo estoy protegiendo a mi niño todo lo que puedo, y creo que la otra mamá, la compañera, la mamá del compañero de mi niño está haciendo lo mismo. Yo creo que vamos a tener que confiar también en las personas que están a nuestro lado, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo grande, solidario, pero también insistente con la educación y la formación para garantizar que todos podamos ser lo más responsables posible y de esa manera reduzcamos los riesgos de la mejor manera. Gracias, Diana. También James nos pregunta, ¿qué recomiendas a las personas solteras que están en una relación y que han tenido que pasar solos esta pandemia? Pues les recomiendo que fortalezcan mucho su relación a través de las maneras y los mecanismos que tenemos en este momento. Todas las cosas que podemos hacer en pareja cuando no tenemos a nuestra pareja cerca. Si nuestra relación de pareja sobrevive a la pandemia, yo les aseguro que es una relación de pareja que vino para quedarse. Claro que sí. Mónica nos pregunta, ¿cómo recomiendas que sea el retorno de los colaboradores a las empresas que en realidad no necesitan estar presentes? Es decir, ¿los cargos pueden seguir desarrollándose en teletrabajo? Pues digamos que hay muchas percepciones y muchas políticas alrededor de esto, y que ahí tenemos que estar muy de la mano también de las indicaciones de salud que nos da el ministerio. Sin lugar a dudas, muchos ahora podemos pensar que lo que hacemos se hace estupendamente desde casa, lo hemos probado y hemos incrementado nuestra productividad, claro, no de que trabajamos hasta las 7, 8, 9 de la noche, lo que hace que estamos en la casa, no tenemos horario ni fecha en el calendario. Digo, no, nosotros tenemos que reorganizar nuestra relación con el teletrabajo también, sabiendo que tiene horarios y tiene tiempos y tiene espacios donde debe ocurrir. Ahora, también tendríamos que pensar cuál es el sentido de volver y el sentido de retornar. Yo, por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia personal.
A pesar de que yo el otro semestre voy a dictar un curso que va a ser 100% virtual, yo quiero volver al campus y quiero tener ocasión de ir al campus porque para mí en la universidad hay una comunidad importante para mí y esa comunidad no se mantiene de la misma manera a través de las nuevas tecnologías. Yo quiero tener la posibilidad de pisar el campus, de sentarme en mi escritorio, quiero tener la posibilidad de cruzarme con alguien y tomarme un café, aunque nos tengamos que sentar con 1 metro o más de distancia. Entonces, en los espacios laborales construimos más cosas que el solo trabajo. ¿Qué sí es importante? Las empresas tienen que construir un plan de retorno y ese plan de retorno no solo significa establecer las medidas de bioseguridad y demás. Ese plan de retorno también implica el trabajo en relación con lo emocional, con cómo nos sentimos las personas de volver, porque claramente hay personas con una mayor posibilidad, una mayor disposición para hacerlo y otras personas que también tienen mucho miedo de hacerlo. Entonces, creo que dentro de las transformaciones que las organizaciones necesitan, es un liderazgo muy efectivo que logre conciliar las necesidades de bioseguridad con las necesidades emocionales y con las necesidades de seguridad que las personas tenemos que tener para sentirnos con la capacidad de poder regresar. Gracias, Diana. Nos llega esta pregunta desde Facebook, también para hacer la invitación a las personas que están asistiendo al Facebook Live, que nos pueden enviar sus preguntas. Paola nos pregunta, ¿cómo enseñarle al niño a que se cuide responsablemente sin inducirle miedos? Yo creo que eso se lo podemos enseñar al niño de la misma manera que le enseñamos, por ejemplo, el cuidado con su cuerpo. Cada uno de nosotros, los que tenemos niños cerca, los hemos enseñado a cuidarse. Por ejemplo, ¿por qué no permitir que un extraño o que una persona no cercana a él o distinta de papá o mamá tenga un contacto físico con él? Y le enseñamos eso y no le enseñamos con miedo, le enseñamos por el cuidado y el respeto con su cuerpo, así como le enseñamos que hay que cuidar sus útiles escolares y que estos son importantes y que vale la pena que él al salir del colegio se asegure de que lleva consigo todas sus cositas. Le vamos a tener que enseñar que lavarse las manos es necesario porque en las manos se alojan muchos bichos. Además, eso se los hemos enseñado ya hace mucho tiempo. ¿Cuánto le insistimos al niño que antes de sentarse a la mesa se lave las manos? Pues ahora le vamos a insistir que eso lo haga con más frecuencia. Ahora le vamos a decir que eso es necesario porque hay muchos bichitos en el entorno que no podemos ver y que pueden hacerle y pueden causarle gripa y le pueden causar tos. Yo creo que le hemos enseñado a cuidarse cuando le decimos, por ejemplo, que nos cuente si pasa algo en la escuela, si hay algún niño que lo agrede. Le hemos enseñado y no le hemos enseñado eso con miedo, le hemos enseñado empoderándolo de su responsabilidad con su propio autocuidado. Entonces, esto es una práctica que vamos a ir incorporando porque es que hay miedo a que se contagie. Lo que le vamos a enseñar es un hábito de higiene, un hábito de cuidado y de respeto por el amigo, que implica que uno estornude en su codo, que si tiene gripa, que el día que tiene gripa se va a quedar en casa para evitar que otros amigos en la escuela tengan gripa. Entonces yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es normalizando las pautas de cuidado para que el niño no tenga los miedos que hoy por hoy puede tener él y yo como mamá o como papá igualmente exacerbados. Marley nos pregunta, ¿qué hacer cuando hay padres o familiares con enfermedades preexistentes y que no pueden volver a la normalidad tan rápido y seguir en el encierro, mientras que otras personas sí van a poder volver a esta nueva normalidad más rápido? Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, hay una cosa del lenguaje que a mí me parece importante. Yo creo que el lenguaje funda realidades. Yo no diría encierro, no me gusta esa palabra porque el encierro me hace sentir prisionera, ¿sí? Yo preferiría usar otra palabra que no me haga sentir prisionera y que me haga pensar que parte de las decisiones que se toman tienen que ver con el cuidado. Las medidas que estamos tomando ahora con nuestros padres, por ejemplo,
son medidas para cuidarlos y protegerlos porque son personas más vulnerables. ¿Cómo hacemos para facilitarles la vida, para generar espacios seguros donde ellos también se puedan mover? Porque lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, a los espacios laborales pues no van a volver las personas que tienen estas condiciones de vulnerabilidad en su salud, pero ¿cómo podemos hacer para que ellos puedan salir y dar un paseo por el barrio, para que puedan estar en un horario de no mucha afluencia, haciendo la compra en la tienda del barrio o en el supermercado? ¿Cómo podemos lograr que paulatinamente ellos empiecen también a usar los espacios sociales necesarios para su salud mental, pero entendiendo que la restricción laboral obedece fundamentalmente a que por su condición de salud, pues podrían estar más expuestos a una complicación, no es más expuestos a contagiarse, porque la exposición al contagio la tenemos todos, pero sí un mayor riesgo a que se deteriore su salud como consecuencia del contagio. Entonces yo creo que ahí nos corresponde claramente también facilitar condiciones para que ellos tengan opciones de recuperar su vida social de la mejor manera. Gracias, Diana. María nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo apoyar a tantas personas que deben salir a trabajar para lograr su sustento? ¿Qué recomendaciones específicas tendrías para estas personas? Bueno, yo creo, a mí me gustaría mucho que pudiéramos tener como un foro con la alcaldesa, por ejemplo, con los ministros que nos ayudaran a encontrar alternativas y soluciones. Pero mire, yo sea la manera Disculpa, en este momento te estamos escuchando. Ya tenía que salir a hacer mi compra. Decidí que la mayor parte de las cosas se recupera. Ya te escuchamos mejor, Diana. Si puedes volver a repetir lo que estabas diciendo, por favor. Perfecto. Les voy a contar que hace 8 días que yo tenía que salir a hacer mi mercado y para mí una de las grandes preocupaciones es toda esta gente que depende de vender el día a día para poder llevar el sustento a su casa. Esa gente me preocupa enormemente porque no toda esa gente recibe las ayudas que debería recibir. Entonces hace 8 días decidí que todo lo que pudiera comprarle a vendedores ambulantes se los iba a comprar a ellos. Entonces me fui con mis bolsitas de la compra y le compré a un señor los aguacates, a otro señor le compré unos bananos, a otro señor le compré unas flores y pude hacer, sin moverme mucho del barrio, realmente una compra como es como una forma de apoyo. Yo no creo que eso sea, ni estoy promulgando que lo hagan, pero contarles que en tiempos de guerra no se oye misa, no, más bien que en tiempos de pandemia hay que encontrar soluciones creativas. Y yo creo que estamos encontrándolas y estamos buscando maneras de hacer apoyos desde lo que cada uno de nosotros puede hacer como sujeto individual, pero también creo que uniéndonos a iniciativas más grandes que puedan, digamos, apoyar y sobre todo apoyar de manera sostenible a personas que necesitan más de esa ayuda. Pero creo que hay que estar muy atentos y favorecer también los debates alrededor de estos problemas que, como les dije hace un rato, pues lo que van a hacer es mantener las inequidades, que es lo que estamos observando ahora. Catherine nos comenta, Diana, mencionas la importancia de mostrar apertura al cambio y adaptarnos, pero ¿cómo estar abiertos al cambio y si los demás están con miedo? Yo creo que casi todos, y seguramente con pocas excepciones, si hiciéramos un sondeo aquí, ¿cuántos de los que están en el webinar no tienen miedo? Seguramente son muy pocos. Yo creo que la mayoría sí tenemos miedo. Lo que pasa es que creo que la diferencia la hace que algunos con miedo se paralizan y otros con miedo se lanzan. Yo creo que hay una diferencia, que la leí en un libro maravilloso alguna vez, que decía que las personas valientes no son las que no tienen miedo, las personas valientes son las que se enfrentan
a sus enemigos a pesar del miedo. Entonces yo creo que eso es, tenemos que ser valientes para enfrentarnos a pesar del miedo. Si cuando éramos niños y teníamos terrores nocturnos o teníamos el miedo a que hubiera un monstruo en el armario, si algún día no nos hubiéramos arriesgado a abrir el armario, ¿sí?, o a prender la luz corriendo, aunque fuera con una cosa en la mano para matar al monstruo que estaba en el armario, tal vez todavía tendríamos miedo del monstruo en el armario. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que venciéramos ese miedo? Que a pesar de estar muy asustados, nos paramos delante de ese miedo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a pararnos delante del miedo para incluso darnos cuenta que puede ser que el enemigo que percibimos es más pequeño de lo que nos imaginamos en nuestra imaginación. Luisa nos pregunta, ¿qué es recomendable para manejar la sintomatología no solo de ansiedad y miedo, sino el dolor de pacientes crónicos que deben estar más tiempo en casa y no se deben exponer por su salud? Pues digamos que hay cosas que no podemos negar y olvidar, y es que hay problemas de salud mental que incluso podrían ser preexistentes a esta situación y lo que han hecho es exacerbarse, y problemas de salud física que igual se han mantenido como consecuencia de esta situación. Sin embargo, pues digamos que por un lado es necesario mantener los servicios asistenciales que son necesarios a través de los mecanismos que los distintos sistemas de salud han venido ofertando para poder garantizar la prestación de esos servicios a través de telesalud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces hay que mantener los controles y la medicación si fuera del caso. Hay mucha evidencia que también indica que las situaciones emocionales, por ejemplo, exacerban el dolor físico. Entonces, que cuando estamos ansiosos o cuando estamos deprimidos, las dolencias físicas se incrementan, ¿sí? También sabemos que cuando focalizamos la atención en el problema se hace mayor y se hace más grande. Entonces, ¿qué es importante? No negar la existencia de nuestros problemas. Pero, por ejemplo, voy a dar un truco que suele funcionar bastante bien. Nosotros podemos permitir que la fuente de nuestra preocupación interrumpa nuestro trabajo y nuestro descanso. Y llega el pensamiento intrusivo de qué vamos a hacer, si ya en un mes, cuando me toque volver al trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y puedo permitir que ese pensamiento me inunde y me inhabilite de la posibilidad de trabajar o de dormir. Pero también puedo hacer otra cosa, y es, puedo ponerle una cita a la preocupación. ¿Qué es eso? Yo puedo decir, bueno, listo, tengo derecho a preocuparme por eso, pero en este momento no, porque tengo que hacer el informe. En este momento no, porque tengo que hacer el almuerzo. La cita para mi preocupación es a las 4 de la tarde. A las 4 me voy a sentar y me voy a preocupar por eso. Y le cumplo la cita y me siento. Digo, bueno, hora de preocuparme por cuando vaya a volver al trabajo. Lo que muy probablemente vaya a pasar es que cuando ustedes citan a la preocupación no llega. Pero en cambio, cuando le pusieron la cita, dejaron de ocuparse de ese pensamiento y se pudieron concentrar en lo que sí tenían que hacer. Entonces, es posible descentrar nuestra mente de un pensamiento repetitivo e inútil y concentrarnos en otras cosas. Sí es posible. Y esa es una manera también de ayudar, por ejemplo, a descentrar la atención del dolor crónico, que es una de las preocupaciones grandes que tenemos si entendemos esa asociación entre los factores emocionales y la exacerbación del dolor crónico. Gracias, Diana. Y ya para ir cerrando este espacio de preguntas y respuestas, nos llega la pregunta de Laura y nos dice, Diana, ¿cómo manejar la pandemia con tu roomie o familiares cuando puede llegarse a una rutina o quizá hay cansancio mutuo de verse todos los días? Total. Es que miren lo que es esta contradicción tan grande. Los que están con familiares o que conviven con alguien pueden estar cansados de verse 24/7. Los que viven solos están cansados de estar solos y con deseos de ver a alguien. Entonces todos estamos teniendo necesidades y dolores distintos en relación como con este tema. El asunto de la convivencia es un asunto difícil y ninguno de nosotros había estado preparado para convivir 24/7 con nadie, ¿sí?
¿Qué es importante ahí? Hay que mantener separados los espacios, buscar oportunidades para tener tiempos solos y espacios solos. Claro, alguien me puede decir, es que aquí no, porque esto es un apartamento de 22 metros cuadrados. Digo, pero mínimo tiene 2 espacios. Uno se llama baño y el otro se llama el resto de la casa. Entonces, por lo menos hay 2 que nos podemos turnar, esos 2 espacios para tener un tiempo fuera, un tiempo que nos permita estar con nosotros mismos, para no hacer nada, para no hablar, para leer, para lo que necesitemos. Yo creo que una de las estrategias de convivencia, no solo en la pandemia, yo creo que en general, una estrategia para convivir claramente implica poder tener tiempos para nosotros mismos y ocuparnos de nuestros propios intereses y de nuestras propias necesidades. Miren, en un libro, voy a hacer ahí una propaganda, en un texto que estamos escribiendo varios autores, que pronto saldrá a la luz pública, yo escribí un capítulo sobre el crecimiento postraumático, cómo es posible recuperarnos de estas situaciones tan adversas. Y una de las cosas que escribí ahí es que hay una gran contradicción porque, por ejemplo, es increíble que cuando amamos tanto a alguien, cuando hemos sentido ese amor por tantos años, en el momento que sentimos el dolor por su pérdida, queremos que ese dolor desaparezca inmediatamente. Frente a un amor que hemos sentido por años, que hemos construido por años, el dolor de su pérdida lo queremos vivir por unos instantes. Yo creo que tenemos que aprender que los tiempos para acomodarnos a cada una de esas realidades son necesarios y que cada uno tiene que ir descubriendo cuáles son sus propias necesidades y cómo tiene que levantar la mano y decir, necesito estar solo, dame 10 minutos de no hablar, porque necesito tener tiempo para mí. Si tengo un espacio físico para eso, fabuloso. Si no lo tengo y tiene que ocurrir en el mismo espacio donde está el otro, el silencio es una posibilidad de aislarnos en momentos en que necesitamos estar solos. Bueno, muchas gracias Diana por tu valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les comentamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programada. Por ejemplo, la próxima semana tendremos el webinar Finding and Innovating Your Career Through Challenging Times el día miércoles 17 de junio a la 1 de la tarde. Este mismo día, miércoles, tendremos también el webinar La música y el juego en familia, nuevos aprendizajes en casa, pero a las 6 de la tarde. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También a quienes nos acompañan por Facebook Live, les agradecemos acompañarnos en este espacio. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche y nuevamente, muchas gracias por participar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches.